vamos a definir una función de variable compleja. La función de variable compleja es una función que toma un número complejo y lo convierte en un número complejo. En este caso el número complejo lo denotamos z igual a x más y por y es la unidad imaginaria, y lo transforma en otro número complejo que sería u de x, y más b de x, y por y. Lo que es una función de variable compleja es tomar un número complejo y transformarlo en otro número complejo. Sin embargo, x e y son números reales. U de x, y b de x, y son funciones de variable real también. Entonces, principalmente, pues lo primero que se pide en este tipo de problemas es encontrar a u y a b. Nos dicen entonces que f de x que f de z es igual a z al cuadrado y que encontremos u y b. Sabemos entonces que z es igual a x más y por y. Entonces decimos que f de z es igual a omega z es igual a x más y por y. Entonces z cuadrado igual a omega igual a x más y por y cuadrado. Esto es un trinomio cuadrado perfecto, entonces se puede expandir como un trinomio cuadrado perfecto. X al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, o sea 2 veces x por y más y por y al cuadrado. En paréntesis, y por y sería y cuadrado es igual a raíz de menos 1 al cuadrado, y cuadrado es igual a menos 1. Entonces esto es igual a x cuadrado menos y cuadrado, de aquí y cuadrado más 2xy por y. Aquí lo que hay que hacer es mirar cuál es la parte que acompaña a la y cuál es la parte que no acompaña a la y. Entonces nos dicen que la parte que acompaña a la y es b, la parte que no acompaña a la y es u. Entonces en este caso u de x, y es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado, b de x, y es igual a 2xy, sin la y porque pues la y va por fuera, no está incluida dentro de la b. La b es una función de variable real, u y b son funciones de variable real. La parte clave de esto es que una función de variable compleja es una función que trabaja con números reales. Entonces nos convierte dos números reales que son x e y, que pertenecen a un número complejo, en dos funciones de variable real que son u y b, que pues hacen parte de un número complejo. Vamos a ver otro ejemplo, uno sencillo. F de z igual a z complemento. Este z complemento está definido en otros, pues en libros, como z conjugado. Z conjugado y z complemento pues son lo mismo, o sea el significado es el mismo, y es que si z es igual a x más y por y, entonces z complemento es igual a x menos y por y. Es simplemente cambiarle el signo a la unidad a la parte imaginaria del número complejo. Listo. Entonces sabemos que esta es la parte que acompaña al número complejo, a la unidad imaginaria. Entonces este es b de x, y. En este caso es solo función de y esta es la parte, incluyendo el menos, claro, y esta es la parte que no acompaña, que no viene acompañada por ningún imaginario. Entonces esta es u de x, y, o simplemente u de x. Entonces tenemos que b
de x, y es igual a menos y, u de x, y es igual a x. Listo. Otro ejemplo es f de z igual a magnitud de z. Este símbolo también se encuentra como este, que es el mismo símbolo de valor absoluto, pero pues generalmente se usa este en lugar del valor absoluto porque pues puede confundirse con el simple valor absoluto. Esto quiere decir la magnitud del número complejo. La magnitud de un número complejo es la misma magnitud de un número, perdón, de un vector, que es raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, esto es un número real. Este es un número real. Aquí pongamos el igual. Entonces, esto es un número real. Entonces, no viene acompañado por la y. Raíz de x cuadrado más y cuadrado es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado más 0 por i. Entonces, u de x, y es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Recordemos, simplemente es la magnitud. P de x, y es igual a 0. Listo. Otro ejemplo, nos dicen que f de z es igual a z cuadrado más 2z más i. Listo. Del ejemplo de antes, si no lo recuerdan, pueden volver a mirarlo. Z cuadrado es igual a x cuadrado menos y cuadrado más 2xy por i. Listo. 2z, pues z es x más y por i. Entonces 2z es igual a 2 por x. 2 por x, lo mismo para los complejos. Aplica la distributiva. Más 2 por y por i. Más i. Entonces agrupamos términos. Voy a subrayar los reales. Estos dos son reales, entonces es x cuadrado menos y cuadrado más 2x, la parte real, pongámoslo entre paréntesis, más 2xy por i. Bueno, voy a sacar el i. 2xy más 2y más i. Perdón, dije que lo iba a sacar. Más 1 por i. Entonces, u de x, y es la parte real, x cuadrado menos y cuadrado más 2 x. B de x, y es igual a 2xy más 2y más 1. Listo. Entonces, aquí se nota que todas estas funciones son de variable real. Entonces, una función de variable compleja son dos funciones de variable real. No tiene mucha ciencia. Si uno ya conoce funciones de variable real, entonces también puede trabajar funciones de variable compleja. Las definiciones de derivada son un poquito distintas porque entonces también dependen de la geometría, pero pues eso más adelante lo vamos a ver. F de z igual, otro ejemplo, a 1 sobre z. Listo. Entonces recordemos que esto es omega. Entonces 1 sobre z es igual a 1 sobre x más y por i, y esto es igual a omega. Recuerden que omega es igual a u de x, y más b
de x, y por y. Listo. Entonces, aquí otro paréntesis. X más y por y por x menos y por y. Esto es la forma de sacar la magnitud de un número complejo. El cuadrado de la magnitud, mejor dicho. Entonces, esto tiene la forma de una diferencia de cuadrados, y una diferencia de cuadrados se escribe así como a cuadrado más, menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b. Entonces estamos aquí en este pedazo y vamos a ir hasta allá. Entonces es x al cuadrado menos y por y al cuadrado. Resolvimos simplemente la diferencia de cuadrados, o factorizamos más bien. Listo. Recordamos que y por y al cuadrado es y al cuadrado menos por menos 1, por esto y al cuadrado por menos 1 menos raíz de 1 al cuadrado igual a menos y cuadrado. Entonces con este menos se vuelve un más, entonces es x cuadrado más y cuadrado. Y recordamos que esto sale de multiplicar por este. Entonces aquí podemos hacer es 1 sobre x más y por y multiplicado por x menos y por y, arriba y abajo es multiplicar por 1, x menos y por y, parecido a como cuando uno racionaliza, por raíz de 2 sobre raíz de 2 es igual a raíz de 2 sobre 2, es lo mismo. Listo. Entonces aquí nos da que esto es la magnitud, igual a 1 sobre x cuadrado más y cuadrado por x menos y por y. Entonces podemos distribuir este producto y nos va a quedar que la división distribuye es lo mismo, es x sobre x cuadrado más y cuadrado menos y sobre x cuadrado más y cuadrado por y. Entonces u de x, y es igual a x sobre x cuadrado más y cuadrado, y b de x, y es igual a menos, este menos de acá, y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y recordamos que omega es igual a f de z igual a u de x, y más b de x, y por y. Y listo, eso es todo. Después puedo subir un video de la definición de derivadas y límites.